Hola, buenos días, ¿cómo están? Por aquí seguimos con nuestro devocional del día de hoy, 5 de febrero, y dice así: mal genio. El mal genio es una debilidad que conduce al empleo de la violencia. La conclusión lógica es que si vivimos en una sociedad violenta, debe ser porque estamos de mal genio, ¿verdad? La ira del hombre es una manifestación peligrosa de su estado emocional que puede dominar al que está enfurecido y afectar a todos los que le rodean. Existen niños que manifiestan ira gritándole a sus compañeros o aún a sus padres. Los padres pierden el control con los hijos y el esposo tiene actitudes violentas con su cónyuge. El empleado se queja de los maltratos de su jefe. Los políticos gritan en los parlamentos. Las cárceles están repletas de personas que, en un arranque de ira, se han extralimitado, tal vez con la persona que más amaban, y le han quitado la vida. Mujeres golpeadas o abusadas psicológicamente. Gritos de furia en la carrera porque se atascó el tránsito. Platos rotos y portazos en el seno familiar. Discusiones, golpes en la cancha de fútbol y en las tribunas. Ira, violencia, enojo. No es malo enojarse. Hay situaciones que demandan una respuesta enérgica de nuestra parte. Pero es peligroso subirse al tren de la ira si no estamos seguros de quién lo conduce. Es peligroso subirse al tren de la ira si no estamos seguros quién lo conduce. Porque si se descarrila, puede acabar en tragedia. ¿Por qué nos volvimos tan violentos? Proverbios 19:19 dice: el iracundo tendrá que afrontar el castigo, y si intentas disuadirlo, aumentará su enojo. Jesús también se enojó. Nos cuenta Marcos que, enfurecido al observar cómo los religiosos de su época habían convertido el templo en una feria de mercado, improvisó un azote y los latigazos que corrieron por allí los sacó a todos. A los comerciantes del lugar les tuvo que hacer eso. Pero lo notable es que sus emociones estaban controladas por una profunda comunión con Dios y de paz, ya que la noche anterior, nos dice el capítulo 11:11, que había entrado también en el templo y había presenciado semejante espectáculo. Sin embargo, como ya anochecía, se controló y volvió a su casa en Betania. ¿Te das cuenta? La ira bajo control es aceptable. Furia descontrolada es peligrosamente trágica. ¿Quién conduce el tren de tu ira? Si no lo sabes, te aconsejo entonces que no te subas a ese tren. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda
de angustias. Santiago 22, 22 y 23 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Entonces, ¿quién está en el tren? ¿Quién está al mando cuando nos molestamos? Cuando entra la ira porque algo no sucedió como queríamos, porque vemos que están haciendo algo que no debe hacerse así, porque están blasfemando en contra del Espíritu Santo del Señor. ¿Quién está al mando? Como dice allí, el Señor ya había visto, pero Él se controló y luego vino y entonces allí sí actuó, pero actuó sabiendo que lo que estaba haciendo era por Dios y para Dios. Estaba establecido que no se debía convertir en un mercado el templo. Pues entonces, con toda justa razón, lo hizo. No esperemos actuar bajo la emoción del momento. Si algo te da mucha ira, a veces decimos cuenta hasta 10, respira, para poder tú agarrar y bajar, para poder decir las cosas de la mejor manera y hacer las cosas como deben hacerse. No esperes, sabes, a veces esperamos que el agua hierva mucho y que se esté botando para poder actuar. No esperes a eso. No debemos esperar a que ya sea la última gota, porque a veces decimos que era la última gota que tenía que derramar el vaso. El Señor hoy nos está diciendo, no esperes a que sea la última gota que tiene que derramar ese vaso. Vamos a ir bajando esas gotas, vamos a ir bajándolas, y así la violencia no va a llegar, porque la ira va a ser controlada, porque no va a haber acumulación. Por ahí dicen que las mujeres somos históricas. ¿Por qué históricas? No es que nos gusta mucho estudiar la historia, no. Es que nosotras vamos acumulando y vamos acumulando. Y entonces sí, porque hace 15 años yo te pedí que me regalaras un vestido y no me lo regalaste. Y hace 13 yo te pedí que me llevaras a cenar y no me llevaste. Y hace 4 te pedí que me mandaras a pintar las uñas. Entonces hacemos una historia al esposo cuando ya no podemos más y explotamos. Igual así a veces hacemos cuando nuestros hijos se están portando mal y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar. Y de repente ya, me colmó la paciencia, decimos. Me llegó hasta aquí la paciencia. Ya no pude más, ya no aguanté más. Y entonces actuamos bajo la ira violenta. Y entonces donde queremos, donde muchos niños salen maltratados porque no se les llamó la atención en el momento. No esperes que se te acabe la paciencia. Actúa en el momento. Si tu hijo hoy tú le dijiste que no debía comer algo y lo comió, pues entonces llama la atención en ese momento. Si tu hijo hoy no hizo la tarea, pues entonces llama la atención en ese momento. Si tu jefe te hizo algo que no te sientes bien, pues entonces habla. Si un compañero, si un hermano de la iglesia, si tu mamá, si tu papá, si tu hermano, si tu esposo, si tu esposa te hizo algo, pues entonces el Señor dice que no nos vayamos con eso a dormir,
Pues entonces habla, di lo que no te haya gustado y podrás tener allí, en ese tren, al Señor al control. Porque si su palabra dice que no nos acostemos sin haberlo hablado, sin que la ira, sin que la molestia, sin que eso que hayamos sentido esté allí, pues entonces Él es el que está allí llevando ese tren y no nos vamos a descarrilar, porque los caminos del Señor, sus sendas son perfectas, sus sendas son derechas. Y si es Él el camino, pues entonces no vamos a caminar torcidos. Esa es la enseñanza del día de hoy, mis amados. Bendiciones. Gracias por toda esta semana estar aquí con nosotros, escuchando este devocional, compartiendo este devocional y haciendo que muchas personas más lleguen a la palabra del Señor. Feliz fin de semana, bendiciones y que la paz del Señor les acompañe siempre.